Hablemos a continuación de la diferencia entre los pulsadores, interruptores y conmutadores. Un pulsador se trata de un dispositivo eléctrico que, cuando se pulsa, permite el paso de la corriente eléctrica momentáneamente. El pulsador no dispone de bloqueo del botón del pulsador, por lo que si se deja de pulsar, interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Podemos ver ejemplos de pulsadores en las imágenes de la izquierda y en la parte derecha podemos ver los símbolos eléctricos del pulsador abierto y del pulsador cerrado. Cuando el pulsador está abierto, el circuito queda abierto y por lo tanto no fluye corriente a través de él. Por el contrario, cuando el pulsador está cerrado, puede circular corriente a través del circuito ya que el circuito está cerrado. Por otro lado, tenemos que hablar del interruptor. El interruptor es un dispositivo eléctrico cuya función es abrir o cerrar un circuito eléctrico de forma permanente. El interruptor dispone de bloqueo del botón. Podemos ver una imagen del interruptor en la parte izquierda y en la parte derecha podemos ver el símbolo eléctrico del interruptor abierto y del símbolo eléctrico del interruptor cerrado. De la misma manera que ocurre con el pulsador, cuando el interruptor está abierto, el circuito queda abierto y por lo tanto no fluye corriente a través de él, mientras que cuando está cerrado, el circuito está cerrado y fluye una determinada corriente. A diferencia del pulsador, el interruptor no necesita quedarse presionado. El pulsador sí que necesita mantenerse pulsado para poder actuar sobre el circuito y en el momento en el que se deja de pulsar, cede o deja de actuar como ya hemos mencionado. El interruptor no, el interruptor dispone de un bloqueo por lo que no necesita mantenerse presionado todo el tiempo de actuación. Podemos ver un ejemplo de un circuito en el que actúa un interruptor. Tenemos en el circuito una fuente de alimentación y una bombilla o lámpara. En la imagen izquierda tenemos que el circuito está abierto porque el interruptor está abierto, por lo que de esta manera la lámpara no se enciende. En la imagen derecha la lámpara sí que se enciende porque el interruptor está cerrado y por lo tanto fluye corriente a través del circuito. Por último tenemos que hablar del conmutador, que se trata de un dispositivo eléctrico cuya principal función es cambiar el estado de la corriente eléctrica. A la vez que el conmutador desconecta un circuito, conecta otro. El conmutador puede ser de tipo pulsador, de manera que no tiene bloqueo del botón, es decir, necesita mantenerse presionado, o también puede ser de tipo interruptor, que tiene bloqueo de botón. Podemos ver en la imagen de la izquierda un ejemplo de un conmutador y en la parte derecha podemos ver su símbolo eléctrico y cómo cambia un circuito, es decir, cómo conecta un circuito con dos posiciones. Tenemos que hablar por último de la simbología y definición. Tanto en el caso del pulsador como del interruptor y del conmutador, tenemos dos estados en el que pueden encontrarse. Estos son normalmente abierto, NA, y normalmente cerrado, NC. Tenemos que decir que en el caso de normalmente abierto también podemos encontrarlo con las siglas NO del inglés. Tanto en el caso del pulsador como del interruptor y del conmutador, como ya hemos dicho, si se encuentran en el estado de normalmente abierto, permanece abierto en su estado de reposo y completa el circuito solo cuando se acciona. Es decir, si no intervenimos ni accionamos nada, el circuito, que decimos que está en reposo, permanece abierto. Sin embargo, cuando actuamos o intervenimos, es decir, en el caso de un pulsador, cuando pulsamos el pulsador, se cerraría el circuito. Ocurre lo contrario en el caso de normalmente cerrado, NC. El circuito se mantiene cerrado en reposo y solamente cuando actuamos sobre el pulsador, el interruptor o el conmutador, el circuito se abre al activarlo. Podemos ver en la parte de la izquierda la simbología eléctrica para el caso de normalmente abierto, en el caso de un pulsador. Hemos representado el símbolo del pulsador normalmente abierto, de manera que utilizamos la simbología americana y la simbología europea. En la imagen de la derecha podemos ver los símbolos americanos y europeos para el caso del pulsador normalmente cerrado.
Por último, tenemos que decir que para indicar los tipos de conmutadores en función de sus polos o vías, y no solo de conmutadores, sino de pulsadores e interruptores, tomamos la siguiente nomenclatura. En primer lugar, consideramos el SPST, haciendo referencia la S a single del inglés. Tenemos que considerar la P para los polos y la T para las vías. También tenemos que considerar, en casos posteriores de los que ya hablaremos, que la D representa 2. En el primer caso, SP representa un polo y ST una vía. Por lo tanto, como podemos ver en la primera imagen de la izquierda, el caso del SPST tiene un polo para una vía. El polo lo representamos en la parte izquierda del pulsador, interruptor o conmutador, y la vía en la parte derecha. Serían esos dos círculos que vemos ahí. En el segundo caso, SPDT representa un polo, al igual que en el caso anterior, y dos vías. Por lo tanto, en la segunda imagen vemos cómo a un único polo le corresponden dos vías, por lo que puede tomar dos caminos distintos y puede cambiar el funcionamiento del circuito. En el tercer caso, DPST, tenemos dos polos y una vía, es decir, a cada polo le corresponde una vía. Podemos ver que en la parte izquierda tenemos dos polos, es decir, dos círculos, como hemos dicho antes, para indicarlo, y a cada polo le corresponde una sola vía. Y en el último caso, DPDT, tenemos dos polos y dos vías, y esto quiere decir que a cada polo le corresponde dos vías, como podemos ver en la última imagen de la izquierda.